Bueno, mis estimados, bienvenidos. Iniciamos. Bueno, gracias nuevamente por estar presente con nosotros en la serie de webcast de la Fundación Wadhwani y el programa Advantage, en la cual traemos consultoría en vivo con grupos de expertos que abordan los temas y puntos urgentes de la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. El día de hoy vamos a estar hablando del manejo práctico de crisis. No solo la crisis, lo que es la situación actual que es COVID, sino las situaciones de crisis que se pueden presentar dentro de nuestras empresas y también de forma externa. Ejemplos, nosotros teníamos un contrato con una empresa, un proveedor o un cliente y no pudimos cumplirlo por fuerza mayor, por temas de desabasto en la cadena de valor, en la cadena de suministro, y se arma un problema mediático. Tenemos que saber cómo manejar esas crisis externas, pero también internas, crisis con nuestros colaboradores y empleados. Para lo cual tenemos aquí a Verónica Lomelín. Bienvenida, Verónica. Verónica cuenta con más de 30 años de experiencia en consultoría empresarial e institucional, relaciones públicas y manejo de crisis. Ha capacitado ejecutivos de grandes empresas locales e internacionales, como son Unilever, Banxico, Itam, Bimbo. De hecho, su currículum y su expertise es larguísimo. Seguimos, nos vamos a tomar el tiempo de tu intervención. Adelante, Verónica, te paso la palabra y te dejo compartir la pantalla. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Gracias por estar en este esfuerzo tan importante para darles la asesoría y compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia, sobre todo en este tema tan importante que es en este momento de manejo de crisis. Si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación que tengo. Va a ser breve, vamos a tener la oportunidad todos de verla, de platicarla. Pero bueno, primero que nada, yo creo que lo más importante que tenemos que tener en mente es definir qué es una crisis. No todos los eventos por los que pasamos o padecen nuestras empresas o nuestras organizaciones son crisis. No todas son crisis, ¿ok? Entonces, digamos que vamos a definir crisis para nuestras empresas, todo aquello que puede... algo está pasando, espérenme, ¿qué pasó? Déjenme ver qué es lo que está pasando. Todo está en orden, estamos viendo tu pantalla. Ah, pero es que yo ya no la veo. Ah. ese fue mi problema. Déjame ver qué pasó aquí. Por alguna razón. Pero déjenme ver qué sucede. No hay problema. Bueno, listo. Entonces, repito, para nuestras empresas, aquellas situaciones o eventos que ponen en riesgo la seguridad, primero que nada, la parte humana, la parte del factor humano, del factor de personas, la seguridad de los consumidores, la seguridad de la comunidad vecina, de los empleados. Luego siguen nuestros productos o servicios, esa seguridad, esa continuidad que estamos ofertando y que es parte de nuestro negocio, de la misión de nuestra organización, que son nuestros productos o servicios. Desde luego los procesos, esos procesos que nos llevan para aquellas organizaciones que también producen. Bueno, la seguridad de los procesos, nuestros bienes e instalaciones que nos cuestan mucho dinero, nuestros activos, que representan un enorme esfuerzo. ¿Perdón? ¿Alguien habló? No, tenemos los micrófonos cerrados. Verónica, a veces cuando entra la persona, tienen el micrófono activo, yo inmediatamente lo Perfecto, muchas gracias. Bueno, y una de las cosas que se van a ver más afectadas durante una crisis va a ser la imagen de nuestra empresa o de nuestra institución. Esa es de las cosas que se ven generalmente más afectadas y son las que dan más trabajo recuperarse. Desde luego la presencia en el mercado, que también se va a ver afectada ante una crisis,
y la continuidad del negocio. Nada más para que tengan una idea, el Institute for Crisis Management nos alerta que en los últimos 10 años han habido más de 90,000 crisis que han tenido un espacio mediático, o sea, que han causado un escándalo. Nomás numeritos porque son importantes las estadísticas. Allá en el Paleolítico Inferior del año 2000, el 65% de las crisis sucedieron y pudieron haber sido prevenidas, se pudo haber hecho algo porque se anunciaron y sin embargo no se hizo nada. El 21% fueron crisis que fueron ocasionadas por errores humanos y un 14% que fueron crisis inesperadas. Una crisis inesperada como este asunto que estamos ahora padeciendo del COVID-19. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de los años? Para el 2019, esta enorme cantidad de crisis que se pudieron anticipar, pero que no se hizo nada para evitarlas, disminuyó sustancialmente, o sea, disminuyó del 65 al 48%. Eso quiere decir que muchas organizaciones, muchas empresas de todos los tamaños están haciendo esfuerzos por tener sistemas de prevención, de cumplimiento normativo, para evitar que sucedan las crisis. Sin embargo, vemos que el factor humano aumentó. Y eso nos hace preguntarnos, ¿por qué si las empresas están invirtiendo en todo y esfuerzos y recursos en mejorar la seguridad y en prevenir las situaciones de crisis, por qué aumenta el error humano en la participación de las crisis? Los estudiosos de esto nos dicen que desafortunadamente una de las razones es la falta de continuidad en la capacitación. Porque el hecho de tener programas de prevención de crisis, del cumplimiento normativo, no nos exonera de capacitar a todo nuestro personal, a todos nuestros colaboradores, a todas las proveedores, distribuidores, para que sepan y formen parte de los programas de manejo de crisis. Los programas de manejo de crisis no actúan solos ni están solamente sobre la cabeza del líder o del propietario o del director general. Es un equipo, es una colaboración general de todos para lograr éxito en lo que estamos haciendo. El hecho es que las crisis van en aumento de una manera muy grave. Y esto estamos hablando del 2019. Ahora, cuando se venga estos números para el 2020, va a ser algo terrible. De hecho, no sé si se pueda contabilizar. El hecho es que una de las crisis que están aumentando más y de una manera muy importante son tanto las crisis de fenómenos naturales que de manera continua están aumentando, como las crisis digitales. O sea, todo aquello que tiene que ver con la digitalización de la información. Los hackeos, los escándalos en redes sociales, los fake news, etcétera, que están aumentando de una manera muy significativa. Nada más entre el 2018 y el 2019 hubo un aumento de cerca del 25% de estas crisis. Mucho ojo, esta es información que tenemos que saber para que no pensemos, a mí no me pasa. Este es un aumento internacional. Lo que sí tenemos que tener conciencia es que las crisis son muy costosas, muy costosas. Allá en el 82, aquella crisis famosa de Tylenol que fue adulterada con cianuro, que fue una de los grandes escándalos y crisis que padeció una farmacéutica tan importante como Johnson & Johnson, pues le costó $500 millones, pero fue en el 82. Si nos vamos a la de el terremoto tsunami de 2011, que todavía no acaba, por cierto, estamos hablando de $180,000 millones el costo de la crisis y que todavía no termina. Ahora que se haga el análisis del costo de esta crisis global, que es el COVID-19,
yo no creo que alcancen los ceros para que podamos tener idea del costo de la crisis. El hecho es que son muy caras. Las crisis son muy caras. La crisis que se va a contabilizar para el 2021, para el año que entra, yo creo que va a ser incalculable porque esto va a seguir arrastrando durante muchísimos años. Lo que sí es que hay crisis que en este momento están haciendo historia. Es importante analizar las crisis históricas y las que están sucediendo porque nos enseñan, por lo menos para no cometer los mismos errores una y otra vez. Es importante. La crisis sanitaria que estamos viviendo no es únicamente una crisis sanitaria. Y eso que nos quede bien claro, no es nada más una crisis de salud, es una crisis económica, política, social, y sus efectos van a ser incalculables. Los expertos actualmente afirman que es la peor crisis que la humanidad ha vivido a lo largo, desde que nos bajamos de los árboles. Entonces, y aparte es una crisis sorpresiva, es una crisis externa, no podemos buscar culpables. Hay muchas crisis, no voy a invertir mucho tiempo, hay crisis que están haciendo historia, sobre todo en nuestro país, esta crisis de Ayotzinapa, que es una crisis que ya se quedó, que está representando una lección para todos los gobiernos, que le costó las elecciones al PRI y obviamente abrió la posibilidad para la oposición. Lo que es la violencia mundial que no ha parado, con todo y el COVID y con todo el coronavirus, sigue la violencia en todo el mundo y las migraciones terribles que están sucediendo en todo el mundo, hablando de que más de 60 millones de personas se están desplazando para irse a otros lugares debido a las crisis. Donald Trump es una crisis en sí misma también, siendo el presidente del país más poderoso del mundo, no necesariamente el más rico, pero sí el más poderoso del mundo, y que actualmente no nada más sigue sumando enemigos por su actitud xenofóbica y de prejuicios, sino ahora su actitud ante la emergencia sanitaria en Estados Unidos. Hay quien afirma que le puede costar la reelección, lo cual sería verdaderamente extraordinario. Todo esto que les estoy diciendo no es externo, todo esto que les estoy diciendo nos afecta en nuestras pequeñas empresas, en nuestras medianas empresas, porque vivimos en un mundo global, con un efecto dominó. Desde luego la caravana migrante, que ahorita está de vacaciones porque está encerrada, pero que continuará. Y pregúntenle a Tijuana, si alguien por aquí de Tijuana, los 10,000 migrantes que andan por allá en el norte tratando de recibir servicios, ¿no? Hay una cosa muy importante que es una tendencia populista mundial de los gobernantes. Ya nos habíamos acostumbrado a los gobiernos populistas izquierdistas de Venezuela, de Cuba, de Argentina, pero ahora se están sumando Estados Unidos, la India, el propio México, Inglaterra. Es toda una tendencia. Y tenemos que tener mucho ojo. No podemos ser ajenos a las cosas que están sucediendo. Lo que sí es que hay muchas que han sucedido y de las cuales hemos aprendido, como fue la crisis de Tylenol en 1982, la de Bhopal, India, en 1984, en donde la irresponsabilidad de muchas empresas, en este caso de una empresa química que era de las más grandes del mundo, por su irresponsabilidad acabó desapareciendo del mercado. Y eso que era una empresa totota, con todo el apoyo. La de Perrier, errores y irresponsabilidades en la medición de los impactos de la crisis de Perrier, le costó a Perrier derrumbarse en su posición en el mercado europeo, y es momento, desde 1990, que no levanta.
y que en Europa el agua más consumida es Evian, dejó de ser Perrier, y también nuevamente por un mal manejo y una mala comunicación en la crisis. Coca-Cola, otra que por su enorme, digamos, arrogancia, casi desaparece del mercado europeo por su arrogancia, pero aparte le costó el trabajo, la chamba, al presidente mundial de Coca-Cola, que era el CEO mejor pagado del mundo. O sea, no por ser poderosa y grandota se defienden de las crisis, también les pasan cosas terribles. Esta es más reciente, la de Vioxx, que desafortunadamente esto causó muertes, le costó muchísimo dinero a la farmacéutica Merck Sharp & Dohme, y lo más grave de todo es que dejó de invertir en investigación y desarrollo, sobre todo en este momento que necesitamos a todas las farmacéuticas desarrollando vacunas. En México, una de las crisis más sonadas, que aparte sigue, continúa en los medios, continúa en la conciencia de empresarios y de gobernantes, fue la de pasta de conchos, que bueno, fue una explosión de una mina, en donde el gas grisú, que es sumamente explosivo, causó la muerte de estos mineros. Pero el problema de esta crisis fue un problema de comunicación, en donde la empresa no tuvo la voluntad de dar la cara ni enfrentar, y Grupo México, desde aquella evento de pasta de conchos, Grupo México no acaba de reponerse, y haga lo que haga, está siendo señalado por su irresponsabilidad. Por eso es que se necesita un sistema de manejo de crisis, porque todas estas empresas que les estoy diciendo, que pasaron una crisis, no tenían implementado un sistema de manejo de crisis que les llevara de la mano, sobre todo durante las 2 primeras horas de una crisis. Las crisis, lo peor que puede uno hacer es dejar las decisiones, la toma de decisiones y las responsabilidades en manos de una sola persona. ¿Y por qué no debe suceder esto? Porque cuando sucede una crisis, el cerebro se espanta. Y eso está probado. Y cuando el cerebro se espanta, empieza a tomar una serie de decisiones erróneas, cortoplacistas, que puede llevar a la desaparición del mercado de la empresa o de la organización, o al repudio social, que lo haga que también pierda su participación en el mercado. Entonces, lo que se hace es tener un sistema que lleve de la mano a la organización para poder, en primer lugar, prevenir, en segundo lugar, actuar, y en tercer lugar, recuperarse de la manera más fácil. Y eso es un sistema, y no es muy complicado. Lo que sí es que tenemos que tener conciencia de que hay muchos tipos de crisis y que no hay recetas. En general, podríamos decir que pues las crisis de proceso, de producto, las de transporte, que son de las más comunes, desafortunadamente, y trágicas, las crisis laborales, que dentro de las crisis laborales están las pandemias, las crisis sociales, que son manifestaciones y paros y persecución, las de seguridad, que México, bueno, pues somos clientes de este tipo de crisis. Fenómenos naturales también, México, por las circunstancias de nuestro país, como dirían los antiguos y los clásicos, si no nos llueve, nos llovizna. O sea, verdaderamente la naturaleza es fuerte con la República Mexicana. Y finalmente las nuevas, que son las digitales, con los problemas que conlleva a través de las redes sociales. El hecho es que todas estas crisis, o más, tienen afectaciones. Como decimos comúnmente, de todas las crisis vamos a salir raspados. Desde el punto de vista de la imagen legal, económica, ambiental, social, política, moral, psicológica, comercial, y algunas crisis, todas juntas. Entonces, caray,
¿por qué siguen sucediendo a pesar de que aprendemos de las crisis? Curiosamente, todas las crisis se comportan igual, todas. Todas empiezan por una sorpresa. Y no importa que se hayan anunciado, porque si se acuerdan, les dije una estadística de que la mayoría de las crisis sí se anuncian, pero no hacemos nada para remediarlas. Entonces, la primera característica es una sorpresa. Y prepárense, porque las crisis suceden en Navidad, en Año Nuevo, en Viernes Santo, el día del aniversario del director general. Cuando estamos menos preparados es cuando va a aparecer la crisis. Por supuesto, la falta de información. Esa es característica de las crisis. Y sobre todo, estas dos primeras preguntas que normalmente nos queremos hacer. ¿Quién tuvo la culpa y por qué sucedió? Bueno, esas dos preguntas, ¿quién tuvo la culpa y por qué sucedió? No vale la pena invertir recursos ni tiempo en tratar de solucionarlos, porque a veces pasan años, se solucionan las crisis y esas dos preguntas originales no tenemos la respuesta. El efecto dominó de las crisis, que es una evolución de eventos que empieza a afectar distintas áreas, de distintas maneras, a distintas audiencias. Por supuesto, si no tenemos un sistema en las manos, es muy fácil que perdamos el control. El escrutinio. No nada más van a empezar a investigarnos las autoridades. Los mismos colaboradores van a estar tratando de buscar razones para las crisis y nos van a investigar. Y bueno, pues más nos vale tener todo en orden porque a veces se encuentran circunstancias que hacen que se aumenten y se compliquen las crisis. Hay una percepción de ser atacado y no es una percepción. Actualmente con las redes sociales, las crisis aumentan, se complican, porque estamos en tela de juicio de todas las redes sociales y todo el mundo tiene algo que decir y algo que opinar. Si no estamos listos, lo más probable es que esto desemboque en pánico y pongamos en riesgo la viabilidad de nuestro negocio. La comunicación es un elemento fundamental para contener y gestionar una crisis. No hay excusa ni pretexto para no comunicar durante una crisis. Y espero que nos des tiempo para llegar a esa parte. El hecho es que la comunicación durante la crisis nos va a dar muchas oportunidades que nos van a permitir actuar de manera más efectiva. Desde luego sí está el asunto de responder a los medios, pero también nos va a permitir controlar la crisis, contenerla. Y a esto me refiero que si tuvimos un incendio en el área de hornos, que digamos que tuvimos un incendio en el área de hornos y que no piense que tuvimos un incendio en toda la instalación completa. Eso nos permite contenerla, enfocarla. Nos permite tomar posiciones sólidas, aún entre nosotros mismos. Nos permite iniciar contacto con autoridades. Nos permite atender a afectados y a sus familiares. Y desde luego, mantener informadas a nuestras audiencias clave. Estamos hablando de audiencias clave que son, pues, de todo. Tenemos afectados y familiares, tenemos a los empleados y colaboradores, nuestros clientes, nuestros distribuidores, a lo mejor proveedores, autoridades, aquellos que tengan sindicatos, desde luego nuestros consumidores, los medios de comunicación y las redes sociales, la comunidad en general, y si ya vamos más allá, ¿por qué no? Nuestras audiencias internacionales. El hecho es que tenemos que tener conciencia de la necesidad de la velocidad y la asertividad para atender una crisis. Si estamos diciendo que la crisis nos está sucediendo un viernes a las 5 de la tarde, no nos esperemos al lunes para poderla atender. ¿Por qué? Porque entre más tiempo nos tardemos en atender una crisis,
mayor el impacto y más grave el problema se va a convertir. Si atendemos la crisis cuando es una preocupación, vamos a tener todo el tiempo del mundo para solucionarlo. Sin embargo, si nos vamos allá para cuando ya es una crisis completa, obviamente ya no tenemos tiempo y ya no tenemos libertad de actuar. Ya vamos a estar, como se dice, de bomberazos, o sea, actuando a pura reacción. Entonces, por eso es importante que tengan en la mente la importancia que Esther iba a atender las crisis lo más pronto posible. El sistema de respuesta ante una crisis básicamente se define en primer lugar, definir las áreas de riesgo, o sea, identificar sus riesgos y los asuntos potenciales que puedan detonar en una crisis y atenderlos. Ahí cuando es una preocupación, ahí cuando es una sospecha. Luego necesitamos desarrollar estas herramientas para actuar con efectividad en las situaciones de crisis. A esto se le llama un manual de manejo de crisis. Y ya no se usan estos manuales de carpetas gigantescas con 400 hojas que viven en la biblioteca de alguien o adentro de un cajón y que nadie conoce. No, eso ya no se usa. Ahora se usan manuales de 6 hojas, 7 hojas y una guía rápida de 2 hojas y una guía de bolsillo que vive en mi cartera. Pero necesitamos homogeneizar y dar a conocer estos procedimientos de actuación. Necesitamos elegir a las personas adecuadas para que puedan gestionar, tomar las decisiones, no de manera unilateral, sino en equipo. A eso se le llama un comité de manejo de crisis. Y este comité necesita un espacio para elaborar y para trabajar y para tomar sus decisiones. Entonces necesitamos definir una sala de crisis. Y a lo mejor necesitamos también definir si vamos a atender a la prensa y en dónde la vamos a atender. Y todo esto se hace en tiempos de paz, amigos míos, no en medio de una crisis. Hay que continuar con esta capacitación para todos los ejecutivos clave, aquellos que tienen la toma de decisiones en una empresa, en una organización, que son las cabezas, son los que conocen su operación, son los que saben cómo va a reaccionar sus audiencias ante una situación. Y finalmente, bueno, pues asegurar el cumplimiento y permanencia de este sistema de crisis a largo plazo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Seguimos. Y yo tengo una duda. Sí, claro que sí, adelante. ¿Sí se puede así? Sí, yo lo escucho. Sobre algunos planteamientos de crisis, ¿tiene alguna experiencia sobre lo que es cuando alguien trata de piratear una propiedad industrial? Ay, claro, por supuesto. Por supuesto, y de hecho es una de las enormes preocupaciones y oportunidades para los abogados especialistas en propiedad intelectual. Claro que sí, y no nada más hay piratería de una patente, hay piratería hasta de su página oficial, que son no los hackeos, sino las falsificaciones. Entonces, sí, ya lo he vivido, sobre todo en la industria farmacéutica, que es muy común, y hay que actuar, y hay que comunicar, y hay que llamar al equipo legal y solicitar los servicios de un abogado especialista en patentes y marcas. Okay. Al final de la sesión voy a darles todos mis datos para que con todo gusto, si tienen una situación particular, con todo gusto la podemos revisar. ¿En qué área le está sucediendo esta piratería?
Bueno, en realidad nosotros hacemos máquinas y herramientas agrícolas para productores indígenas y para productores pequeños que no necesariamente son indígenas, sino son productores ya con buena posibilidad, que son aguacateros y mangos. El detalle Agricultores. es de que, ajá, agricultores, pero ya un poquito más dinámicos. El Sí, detalle es de que algunos proveedores les di los planos de mi desarrollo y algunos ya no quieren firmar los convenios de discreción industrial, y ahí es donde se hacen guajes, esto y el otro, y eso es muy importante, que me firmen los convenios. Tengo los convenios, tengo los contratos, y ahí es donde algunos se hacen chistosos, se hacen oxisos. Entonces, claro. pues como lo acaba de decir usted, cuando hace una preocupación tengo margen de acción, pero si esto ya me empieza a afectar el mercado, entonces ahí es donde voy a estar Por llorando. Por eso supuesto. pero Hay que actuar de inmediato, claro. nada más Eh, es por eso, ¿eh? sí, 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 sí. Y de hecho sí, o sea, usted ahorita está actuando antes de que se convierta en una crisis, porque ahorita se están haciendo guajes y yo no sé si ustedes han oído hablar de un país que se llama China. China se ha robado las patentes de todo y los fabrican y fabrican todo. Entonces, hay convenios, no nada más locales, hay convenios internacionales precisamente para defender este problema tan grave que existe de robo y la piratería de patentes, porque ahorita es una preocupación, pero al rato van a fabricar sus maquinarias y usted va a salir pues perjudicado. Entonces, si quiere, posteriormente podemos platicar al respecto y yo le puedo recomendar personas especializadas en este tipo de crisis. ¿De acuerdo? Bueno, si continuamos, entonces quedamos que el componente del sistema, este sistema es muy fácil. Está la identificación de riesgos, o sea, prevención. Después, actuación, que es el manual y protocolos de crisis. Y finalmente, la recuperación a través de los talleres y de la capacitación continua de todo el personal. Si hablamos de la parte de prevención, hay una cosa que se llama FODA, que es un análisis, que es el primer paso del sistema de manejo de crisis, que es para identificar de manera estratégica todos los riesgos en las distintas áreas en donde estamos operando. El resultado de este análisis, que es en base a cuestionarios, en fin, esto nos va a permitir elaborar un manual a la medida. Los manuales de manejo de crisis, y por favor, no se les ocurra bajar el manual de manejo de crisis de Google, porque no hay, eso no existe. Los manuales de manejo de crisis deben estar hechos a la medida de las circunstancias y de los riesgos precisos identificados de cada empresa para que funcionen. Si no, no funcionan. Sigue el manual. En este manual están todos los protocolos de actuación, desde las definiciones y características de las crisis que pueden tener un efecto particular sobre cada una de las empresas. Está la formación y formalización del Comité de Manejo de Crisis. Se menciona la infraestructura, por supuesto, los pasos de acción generales que ahorita les voy a mostrar y los anexos. Anexos que van desde mapa de carreteras, teléfonos, direcciones, nombre de autoridades, etcétera. El Comité de Manejo de Crisis que está dentro del manual, tiene que haber conciencia de la actuación de este comité. Son ejecutivos de áreas clave, ejecutivos y funcionarios de áreas clave, personas que pueden tomar las decisiones durante una crisis, no nada más en la actuación, sino decisiones
para la prevención y decisiones para la recuperación o continuidad de negocio si es que tienen ese programa. Dentro de las responsabilidades de un comité, pues en primer lugar es estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Y como eso es muy difícil, generalmente cada miembro del comité va a tener un suplente. O sea, va a ser un titular y un suplente. Para que siempre exista esa persona que toma la decisión dentro de un área en particular. La obligación de los miembros del Comité de Manejo de Crisis está en ver que se cumpla esta prevención, esta identificación de riesgos. Que no haya el miedo de sus colaboradores de que manifiesten la identificación de un riesgo en su organización. El miembro del comité está obligado a identificar estos riesgos y a actuar para evitar que suceda una crisis. Desde luego deben coordinar todas las acciones de respuesta y establecer, pues sí, los programas de recuperación. Esa es la obligación de los miembros del Comité de Manejo de Crisis. Aquí les muestro un prototipo de lo que es un comité de manejo de crisis. Va a depender mucho del tamaño de la organización, de la misión de la organización, pero en general, bueno, pues si yo les digo que esto lo puedo resumir con la cabeza, que es el líder, que es el dueño, que es la persona de mayor autoridad de la empresa o de la organización, su mano derecha, que es aquella parte operativa, quien conoce la operación y se encarga de que la operación continúe y se lleve a cabo con calidad y con éxito. Director de operaciones, director va a depender mucho si son ventas, si son servicios, va a depender mucho. Y la mano izquierda, que es la persona que se dedica a la parte humana. O sea, recursos humanos, factor humano, etcétera. Esos tres son básicamente la cabeza de un comité de manejo de crisis. Y les repito, va a depender mucho del tamaño y de las circunstancias de cada empresa, la cantidad de componentes y de miembros de un comité de manejo de crisis. Verónica, sí. Y en el caso de empresas que no tienen un C-level, no tienen tantos colaboradores en la parte estratégica. Sí, claro. Funciones englobar en una. O sea, imagínate, coordinador de seguridad, coordinador de finanzas, coordinador de recursos humanos. Bueno, tú vas a hacer estas funciones dentro del comité de manejo de crisis. De hecho, yo he visto en varias empresas que de hecho por su misión, que un solo componente, un solo miembro del manejo de crisis puede encargarse de varias actividades. El hecho es que un comité de manejo de crisis tiene que tener quien maneje la seguridad, quien maneje los dineros, sobre todo en medio de una crisis, quien maneje a la gente, pero no nomás al colaborador y al empleado. El coordinador humano, vamos a llamarle, también habla con la comunidad vecina, también habla con los familiares. ¿Por qué? Porque su vocación en su actividad le da la facilidad para entablar una buena relación y empatía con el factor humano. A diferencia de los estimados abogados, con todo respeto, si hay aquí abogados, yo soy hija de abogado y tengo hijo abogado. Les falta esta parte de empatía para acercarse con víctimas o con familiares de víctimas. Desde luego, bueno, pues un vocero, si es que hay la voluntad de comunicar a través de medios de comunicación, pero sí necesitamos un coordinador de comunicación, necesitamos en caso de que haya ventas, un coordinador de ventas, etcétera. O sea, que se cubran las áreas clave a través de personas que toman decisiones en una organización o en una empresa. ¿Sí? Verónica. Adelante. ¿Está bien? ¿Sigo? Perfectísimo, sí, adelante. Muchísimas gracias. También existen, va a depender del tamaño de la empresa, los equipos de apoyo.
los brigadistas, los especialistas médicos, legales, ambientales, etcétera, hasta aquellos asesores externos, abogados, especialistas en manejo de crisis, especialistas en relaciones públicas. Va a depender mucho del tamaño y de la vocación de la empresa. Finalmente llegamos a la parte de la capacitación, los talleres de manejo de crisis. Indispensable tener constante capacitación para el comité de manejo de crisis y aquellas personas que toman decisiones durante una crisis. Y esto, les digo constante, por lo menos cada año. Estoy observando en los últimos 5 años una rotación de personal alarmante en todas las organizaciones. Y esta rotación de personal hace que llegue la gente nueva, que no conoce los procedimientos y los protocolos de actuación. Y entonces tenemos que tener esa conciencia de decir, ni modo, vamos a invertirle 2, 3 horas en capacitar en manejo de crisis a esta persona nueva que muy probablemente va a tener que tomar decisiones si es que tuviéramos una crisis. Y si tienen un corporativo y varias sucursales, es muy recomendable que exista una capacitación en cada una de las áreas, sobre todo para que haya un conocimiento y actuar de manera homogénea para todos, y que haya conocimiento de las líneas de reporte. Es muy común que nos suceda que la sucursal o una de las oficiales de las oficinas filiales tienen una emergencia y el corporativo no se entera hasta 8 días después, ya cuando las cosas están muy graves. Entonces, mediante la capacitación vamos a prevenir eso y vamos a tratar de evitarlo. Vamos a darle más velocidad a esto para que vengan todas las preguntas. Los procedimientos y herramientas. Sí, esto por favor, aquí sí pónganle mucha atención porque esto vale oro. Esto que les voy a decir, si nomás se quedan con esto, ya estamos del otro lado, que son los ejes de evaluación. En primer lugar, tenemos un eje de evaluación que se llama validez. Eso quiere decir evaluar la credibilidad de la fuente de información con la que el comité de crisis cuenta. O sea, a veces nos enteramos de las crisis a través de un chisme en una red social, o a través de un comentario en un programa de radio, o a través de una nota escandalosa en uno de los periódicos tradicionales que tenemos en nuestro país. Mucho ojo, tenemos que validar esta información. No porque aparezca en un medio tradicional, en un periódico de prestigio, quiere decir que está apegado a la verdad. Tenemos que validar, y a veces hasta de manera presencial, la información que estamos recibiendo. Número 2, severidad. Está fácil, que quiere decir qué tan serio es el problema. El número de productos, de consumidores, de empleados que están siendo afectados por la crisis. Si existe un elemento criminal en la posible causa de la crisis. Si la empresa puede tener implicaciones de tipo legal, o sea, si va a haber demandas, etc. Y más o menos el tiempo aproximado para que se solucione el problema. Si se solucionan 2, 3 días, qué bueno. Si me voy a tardar años, qué malo. Y eso nos permite evaluar la seriedad del problema. Y yo les recomiendo que no se vayan más allá. Con que piensen si hay amenazas a la salud, cuántas personas se han afectado, si hay una afectación a la imagen, si vamos a perder clientes por culpa de esta crisis. Y más o menos cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperarnos. 3, ¿se acuerdan? La primera es validez. Segunda, severidad. Tercera, alcance. Alcance está totalmente dirigido a la parte de medios de comunicación. La cobertura de medios, los escándalos en redes sociales,
el nivel de cuestionamientos de otras audiencias externas, pero que está metido en la parte de medios de comunicación. ¿Hasta qué grado se ha extendido el problema? ¿De qué naturaleza han sido los cuestionamientos? ¿Y qué audiencias se han visto afectadas por esta emergencia? Si hay comentarios en redes sociales que se han hecho virales por culpa de la crisis, aunque la crisis no sea muy seria, pero aquí tenemos que evaluar el alcance de esta crisis. Y finalmente, responsabilidad. ¿Se acuerdan? Primero, validez, severidad, alcance y ahora responsabilidad. Hay que determinar el grado de responsabilidad que tiene la empresa, así como los asuntos negativos que deben anticiparse como resultado de la crisis. Si hay un involucramiento criminal, si este es interno o externo, hasta qué grado es responsable la compañía, potencialmente cuántos litigios puede haber, potencialmente si va a haber detenidos dentro de la organización, los gerentes, el mismo propietario, si puede ser detenido. ¿De qué tipo son estas demandas externas? Esta es la parte de la responsabilidad. Esta es una de las más duras, más fuertes. Por eso es que esto se lleva a cabo con el Comité de Manejo de Crisis en absoluta y completa confidencialidad. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos bien, súper interesante. Finalmente, bueno, pues las acciones, ¿no? Las acciones a desarrollar en las primeras 2 horas de las crisis son las más importantes. En un secuestro, las 2 primeras horas representan la vida o la muerte de una víctima. Pero ante la opinión pública, ustedes deben aprender a responder de manera inmediata, no 2 horas, en 10 minutos se puede perfectamente comunicar qué pasó, o sea, hechos. Y al pan, pan, y al vino, vino, amigos. Si tuve una explosión, fue una explosión, no fue una detonación ruidosa de origen desconocido, no. Hay que ser claritos, no debemos invitar a la especulación o a la interpretación de nuestras audiencias. Definir los hechos. ¿Qué pasó? ¿Y qué estamos haciendo para controlar la emergencia? Nada más. Ni por qué pasó, ni quién tuvo la culpa, ni cuánto me costó, ni si me van a cerrar, ni si me voy a escapar del país. No. Hechos y acciones. Los hechos no deben estar cambiando. O sea, el qué pasó no tiene por qué evolucionar. Y por eso tenemos que ser bien honestos y bien transparentes. Lo que sí puede evolucionar es qué está haciendo la empresa para controlar la emergencia. Y les puedo dar un ejemplo muy fácil, que es, por ejemplo, esta mañana tuvimos un bloqueo en la puerta de las instalaciones provocado por el descontento de un grupo de nuestros colaboradores. Eso fue lo que sucedió, que nos impidieron la operación de manera natural, normal. ¿Qué estoy haciendo? Si esto es en los primeros 15 minutos, que todavía ni siquiera se acaba de reunir el comité, basta con decir, estamos evaluando la situación, estamos preparando la comunicación con los líderes y en el momento en que tengamos mayor información se las haremos saber. Si tenemos un problema en donde hay víctimas, un incendio, una explosión, un accidente de tránsito, etcétera, pues entonces
¿Qué sucedió? Pues se volteó nuestro tráiler en la carretera fulanita de tal que transportaba X, Y y Z. Eso fue lo que pasó. ¿Qué estoy haciendo? Estoy, número uno, colaborando con las autoridades. Estoy atendiendo a todos los afectados y sus familiares. Y en el momento en que tengamos más información, te las haremos saber. Esta comunicación tan sencilla, tan básica, lo que hace es demostrarle a nuestras audiencias la voluntad de comunicar y de ser transparentes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ya voy a cerrar para seguir a los comentarios. Lo único que les voy a mostrar ya aquí es esto, que es un flujograma. Para aquellos que sean ingenieros les va a encantar. Un flujograma que es llevar al comité de la mano durante las 2 primeras horas de una emergencia. Los va llevando de la mano. ¿Y qué haces? Y por acá le haces, y por allá le haces, y a quién le dices, y en qué momento comunicas, y en qué momento apruebas. Y, ups, ya difundí mi posición oficial y no se me soluciona la crisis. Pues quiere decir que hice algo mal, así de que me regreso. Y volvemos a evaluar y volvemos a ajustar la estrategia hasta que logremos tener una posición final y una solución de la crisis. Yo creo que ya paramos aquí para que, si quieren, podamos resolver todas las dudas que surjan por ahí. Muchísimas gracias, Verónica. Veo que Bueno, en una hora introducción a manejo de crisis está un poco difícil. sí, muy por encima, pero yo creo que toda la información que vimos es muy vital porque la tengamos en cuenta como empresario, y más ahora, porque Claro. hay muchos riesgos. José, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy escuchando que hay necesidad de una capacitación constante al personal en crisis. Estoy entendiendo que es así como formar, hacer simulacros, hacer algún ensayo. Claro. Para poder saber qué actuar, pero definitivamente creo que en este momento la crisis que estamos pasando nos rebasó por mucho cualquier simulación que hayamos podido hacer. Entonces creo que hay algo de fondo en común entre que si pueda uno prevenir las crisis de ciertos aspectos que son previsibles contra aquellos que escapan de nuestra posibilidad. ¿Qué podemos hacer? Totalmente de acuerdo, José. Pero de cada crisis, y yo estoy segura que están de acuerdo conmigo, aprendemos. Sí, definitivamente. Esta crisis que nos está, porque no nos acaba de pasar, que nos está pasando, sí, nos está enseñando, bueno, lo que ninguna universidad nos enseña. Es correcto. Para empezar, nos está enseñando que nuestros colaboradores sí pueden trabajar en casa, pero hay que enseñarles cómo. Hay que enseñarles a ser disciplinados, a tener espacios, a tener, a lo mejor a brindarles las herramientas para que puedan trabajar en casa. Y aquellos que son colaboradores que tienen que trabajar en casa, también están aprendiendo a trabajar en casa. A que no llegue el niño, a que no lo manden al súper porque ahora le toca a él, etcétera. O sea, estamos aprendiendo. Ahora, las capacitaciones que se hacen para manejo de crisis, para los encargados del comité, o de los miembros que manejan las crisis, incluyen simulaciones. De hecho, yo estoy ya por iniciar el taller de manejo de crisis, que es un taller de 24 horas en el ITAM, en donde una de las simulaciones es una pandemia. Porque aparte ya la habíamos vivido hace 11 años. Uh-huh. Pero como que no nos la creímos hasta ahora. Sí. Entonces, claro que aprendemos, José, que aprendemos muchísimo, pero de todas formas hay cosas muy generales que es cómo atender la parte humana a nuestros colaboradores, sus familiares, estar al pendiente de su seguridad y la parte de la continuidad del negocio. ¿Cómo le hago para continuar
¿Cómo le hago para recuperarme y salir fortalecido? Y eso es parte de manejo de crisis. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Verónica. De hecho, yo les iba a comentar que Verónica el martes empieza un taller de manejo de crisis impartido por ella a través del ITAM. ¿En línea? En línea, perfecto, mejor. En el correíto que le envío al final, ahí van a venir sus datos para que la contacten y ella les pueda dar más detalles sobre esto. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Y yo creo que podríamos tener sesiones futuras, si es que les interesa, que se pongan de acuerdo contigo, para que podamos ir a profundidad y a lo mejor armar un equipo con una pequeña simulación en línea. ¿Por qué no? Totalmente, me parece súper bien. De hecho, la parrilla la voy a revisar para poner estos temas que son ahora mismo son temas, puntos urgentes para los empresarios. ¿Podría hacer una pregunta? Claro, adelante. No, ¿nos podrían dar los datos de vinculación solo para... Permítame tantito. Es que se me complica. ¿Nos podrían mandar sus datos para que podamos tener una consulta un poquito específica sobre lo que planteé hace unos minutos? Gracias. Claro que sí, Abraham. Se fue, parece. Claro que sí, Brahms. Yo te envío el correo de Verónica. De hecho, sí, Verónica, si quieres, lo puede escribir aquí en el chat para que lo vayan a... Se los voy a poner aquí en el chat. ¿De acuerdo? Mi correo electrónico. Sí, y al final de la sesión, yo le envío un correíto con el correo de los expertos. De hecho, con el correo que se registraron para esta sesión, en ese les llega. Pero ya Verónica lo puso aquí en el chat, el que lo quiera ir copiando. Y estoy a sus órdenes, claro que sí, dentro de mi experiencia, yo creo que todavía no sucede una crisis que no haya yo ya vivido o atendido, porque efectivamente dices, es que han sido muchas, ya no estés diciendo que pues es que son muchos años en esto, si ya estoy viejita. No era tan arrugada, pero las crisis ya me arrugaron. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a pasar a cerrar la sesión. Muy bien. Súper agradecido yo, la fundación y los empresarios de que nos compartas tus conocimientos. Eres bienvenida siempre a las sesiones de webcast y mañana nos vemos igual a las 5:30 y vamos a estar viendo el tema de Customer Experience y procesos centrados en el cliente de innovación. Entonces, nos despedimos y muchísimas gracias. Yo le envío Gracias a todos. y los datos de Verónica a todos. Hasta luego, gracias.